Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan Diego Moncayo y el día de hoy tengo el placer de presentarles este podcast donde socializaremos la crítica o el análisis que tenemos de lo que le sucedió al rey de Inglaterra cuando saltó al mar para luchar contra los moros. Primeramente me gustaría explorar el concepto de lealtad, definiéndolo como el compromiso de apoyo, fidelidad y gratitud hacia un grupo social, causa o institución. En el cuento se ve explícitamente tres situaciones donde lo podríamos relacionar con la lealtad, como puede ser la relación teocentrista de Dios a las personas, también la relación jerárquica que hay entre el pueblo y el rey, y la relación de amistad que hay entre el conde Lucanor y Patronio. Primeramente, en la relación entre Dios y el pueblo y las personas, viéndolo más como una institución. ¿Por qué digo esto? La mayoría de las personas que infunden sus ideales son los agentes eclesiásticos que están de por medio entre lo que se considera la ley de Dios y pues sus perspectivas morales. Esto para causar pánico o impacto en la sociedad que quiere que sigan sus ideales, logrando así tener un contexto religioso más homogéneo para que el pueblo pueda ser más manipulable por medio de las jerarquías que existen. En el concepto de lealtad del rey y el pueblo se podría decir que se ve más como persona y no como institución, ya que este es coronado por Dios, dándole un capital social o un valor como persona que permite que el pueblo pueda confiar en él plenamente. Eso se ve demostrado cuando el rey se tira al mar y el pueblo o los soldados que lo estaban acompañando lo siguen. Y para terminar, entre Patronio y el conde Lucanor se ve lo que se consideraría una relación más sana en la que se ve la lealtad, donde se piden consejos constantemente. Sofía Chambo. Antes de comenzar este análisis y crítica, debo resaltar que me es complejo imaginar la perspectiva y la manera de pensar de un ser tan superior a nosotros como lo es Dios. Sin embargo, precisamente esta complejidad es la que me lleva a cuestionar el relato de don Juan Manuel. Este relato ya mencionado se nos dice que un ermitaño que era justo y religioso va a compartir el cielo con el rey de Inglaterra, cuyas acciones eran todo lo contrario a lo que Dios promovía, pero este fue perdonado por su arrepentimiento genuino. Entonces, el arrepentimiento es suficiente para que Dios nos brinde el máximo premio, la máxima recompensa, como lo sería el paraíso sin ningún tipo de castigo. ¿Esto quiere decir que hay unos más buenos que otros? ¿Realmente somos iguales ante los ojos de Dios? ¿Será Dios tal vez en el relato habrá perdonado al rey por haber cometido hazañas beneficiosas ante él y por eso le brindó el cielo? Esto puede ser un paralelismo con las cruzadas, donde estos hombres hacían grandes genocidios para recuperar Tierra Santa a costa de millones de vidas, pero tal vez ante los ojos de ellos y ante los ojos de Dios fue un mal beneficioso. Quiere decir que tal vez estos hombres, al terminar sus hazañas, al arrepentirse y no haber recibido ni castigo en vida ni por Dios, fueron brindados al cielo. Esto es lo que me hace cuestionar la justicia divina y la moralidad de Dios. De verdad, un hombre que nunca cometió un pecado merece ser tratado igual que a uno que sí cometió grandes pecados, pero aún se arrepintió y fue perdonado por Dios. Aquí Salomé Escobar y yo les contaré sobre la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar. Como ya deben saber, por mediante el relato de Patronio, no conocemos la historia del rey de Inglaterra, el cual en una batalla contra los moros ganó la redención ante los ojos de Dios. Pero esta batalla se nos pone como una especie de prueba que Dios le pone al rey para probar la sinceridad de sus pensamientos y palabras, debido a que éste ya le había pedido a Dios una oportunidad para poder redimirse de los pecados que éste había cometido en guerra. En otras palabras, podemos ver la batalla como la forma meticulosa de Dios para ver si el monarca de verdad estaba arrepentido por sus pecados y estaba dispuesto a accionar en su nombre. Esto nos deja ver que para este Dios católico, el accionar de sus súbditos a su nombre es igual o mucho más importante que sus pensamientos o palabras de arrepentimiento. Esto nos refuerza cuando al final de la historia Patronio le dice al conde
que no era suficiente con únicamente pedir el perdón de su Señor Dios, sino que también era necesario que ese tomara una moral y actuara con caridad hacia sus prójimos, que mostrara que está verdaderamente arrepentido de los pecados que éste cometió, convirtiéndose en un caballero del ser divino, a los cuales lo llaman Dios. Buenas tardes, oyentes, espero se encuentren muy bien. Ahora yo voy a hacer un análisis sobre la inversión moral presente en la obra, es decir, el contraste de los valores o principios morales católicos universales y los que luego se redefinen en nombre de Dios. Posteriormente me gustaría realizar un paralelo de este concepto en la sociedad del medioevo, que es la que se nos presenta en la obra, y cómo esto puede llegar a repercutir en la sociedad moderna. Se entiende por inversión moral al fenómeno o el proceso sociológico en el que los conceptos de lo correcto y lo incorrecto de una sociedad intercambian lugar entre sí. Esto se refiere a que lo que está moralmente incorrecto se vuelve correcto y viceversa. Bueno, en el relato eso está visto en el ermitaño. Él creía en los principios fundamentales y universales de la teología católica, el mandamiento de no matarás. Pero, después de discutir con el ángel, cambia su paradigma y entiende que matar en nombre de Dios sí está bien. Aunque explícitamente no se nos refiere a una incertidumbre por parte del ermitaño, es inferible que la poseyó, siendo un personaje tan íntegro teológicamente. Siendo un personaje tan íntegro teológicamente, sentiría cierto absurdo en tal afirmación. Aunque ya sabemos que como teocentrista aceptó la respuesta. Pero la inversión moral tiene un problema fundamental. Invoca una peligrosa perversión de la razón. Cuando se absolutiza una idea como la justicia, la libertad o en este caso la voluntad de Dios, se termina justificando cualquier medio, incluso la violencia para alcanzarla, y eso deshumaniza. Entonces, ya no se justifica el mal, lo que conceptualmente es el crimen lógico para Camus y el mandamiento de no matarás tácito en la obra. Es la inocencia la que debe justificarse, el no participar en las cruzadas o batallas en el nombre de Dios, frente a crímenes que se presentan como necesarios, nobles o inevitables. Eso deja el juicio moral sin amparo, sin herramientas claras para distinguir lo justo de lo injusto. Bueno, ahora voy a hablar de la contemporaneidad. La inversión moral presente en el medioevo, aunque cándida, ha repercutido en la contemporaneidad al tenernos en duda sobre lo que debe o no hacer un cristiano, un creyente idóneo, moral y actitudinalmente, e incluso ha influenciado las posturas escépticas de ciertas personas hacia la teología. La inversión moral también es vista en la mayoría de regímenes autoritarios y conflictos sociopolíticos del último siglo. Muchas gracias.